Muchas gracias a todos por su asistencia. Vamos a conversar sobre un tema que a todos debería interesarnos, como lo es el de los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes establecidos en las leyes que rigen el sistema de seguridad social integral en Colombia. Saber qué personas de nuestro grupo familiar podrán llegar a recibir la pensión cuando fallezcamos es un tema que, repito, a todos debería interesarnos. Muchas gracias a todos por su participación nuevamente. Veo que están ya ingresando a las diferentes redes sociales. Recuerden que estamos transmitiendo para Facebook, para Twitter, para YouTube, para Periscope. Eh, Compartan estos links de acceso con sus amigos, con sus familiares. Son temas que pueden resultar de interés para varios de ellos. Vamos entonces a comenzar con nuestro tema. Recuerden que información adicional sobre todos estos asuntos la pueden conseguir a través de cualquiera de los medios que están escritos en la pantalla, la página web germanplazas.com. Está el acceso a cualquiera de las otras redes sociales. Está Facebook, YouTube, Instagram también, LinkedIn, está Twitter, está Periscope, está también la red de Vimeo y también está la plataforma mipracticalaboral.com. Recuerden que allí pueden encontrar preguntas y respuestas sobre todos estos temas, información actualizada, noticias, videoconferencias sobre temas de seguridad social, seguridad y salud en el trabajo, entre otros muchos temas. Comencemos entonces por decir, en relación con el tema que vamos a tratar hoy, que son básicamente cuatro los grandes grupos que pueden llegar a ser beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Y estos beneficiarios que vamos a comenzar a mencionar de aquí en adelante son los mismos. No importa que la pensión tenga origen en un accidente de trabajo o en una enfermedad laboral o tenga origen en un evento común. Como norma general, los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes que está a cargo de la ARL son los mismos beneficiarios de la pensión que estará a cargo de la entidad de pensiones, entiéndase fondo privado o colpensiones. ¿Cuáles son esos cuatro grandes grupos? Por una parte está el cónyuge o compañero o compañera permanente del fallecido. Ellos, cónyuge o compañero o compañera permanente, son los primeros llamados a ser beneficiarios de esa pensión de sobrevivientes. Si además del cónyuge o compañero o compañera permanente hay hijos, los hijos también pueden ser beneficiarios de esa pensión de sobrevivientes siempre y cuando sea el hijo menor de 18 años o hasta los 25 años si estudia o de por vida si es inválido. Si solamente hay cónyuge o compañero, el 100% de la pensión queda en ese primer grupo. Pero si no hay cónyuge ni compañero, sino que solamente hay hijos, entonces el 100% de la pensión queda en esos hijos. Si hay cónyuge e hijos, la pensión se repartirá 50% para el cónyuge, 50% para los hijos. Y cuando los hijos dejen de tener derecho, ese 50% que se repartía entre los diferentes hijos sube y entrará a incrementar el valor de la pensión que venía recibiendo originalmente el cónyuge o compañero o compañera permanente. Si no hay cónyuge, ni compañero ni compañera, ni tampoco hijos, entonces hay un tercer grupo que puede llegar a ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes, que pueden ser los padres del difunto que dependieran económicamente de él. Ese es el tercer gran grupo de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Los padres que dependan, los padres del fallecido que dependan económicamente de él.
Si no hay cónyuge, ni compañero, ni compañera, si tampoco hay hijos menores de 18 años, ni tampoco hasta los 25 si estudian, ni tampoco inválidos para que tengan derecho a la pensión de por vida, y tampoco hay padres que dependan económicamente del fallecido, pasamos al cuarto grupo que potencialmente puede ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes, que son los hermanos. Los hermanos que dependan económicamente del fallecido. Esos son, en principio, los cuatro grandes grupos que pueden llegar a ser beneficiarios de la pensión de ARL, pensión de sobrevivientes. No importa que la pague la ARL, no importa que la pague la entidad de pensiones del riesgo común, fondo privado o Colpensiones. Frente a cada uno de estos cuatro grandes grupos, la ley contempla algunas particularidades, algunos casos excepcionales que hay que mirarlos, hay que evaluarlos, o también frente a algunos de estos cuatro primeros grandes grupos ha habido sentencias, casos ya resueltos por la Corte Suprema de Justicia o por la Corte Constitucional que precisan el alcance eh, o las condiciones que hay que cumplir para tener derecho a la pensión de sobrevivientes en cada uno de estos cuatro grandes grupos. Les voy a mencionar algunas de esas excepciones que contempla o bien la ley o bien algunas sentencias para que nos formemos un criterio general de quiénes pueden tener derecho a esta pensión. En algunos casos habrá que mirar el caso concreto, el caso específico, pero en general, cuando hablamos del primer grupo, cónyuge o compañero o compañera permanente, debemos decir allí que hay unos cónyuges o compañeros que pueden tener derecho a la pensión de por vida. Hay otros cónyuges o compañeros que podrán tener derecho a la pensión de sobrevivientes, ya no de por vida, sino en forma temporal. ¿Qué cónyuges o qué compañeros pueden tener derecho a la pensión de por vida? Pueden tener derecho a esa pensión de por vida el cónyuge o compañero o compañera permanente del trabajador fallecido, por ejemplo, si el cónyuge tenía 30 o más años de edad al momento del fallecimiento. Por ejemplo, eso dice la ley. Pero dice la ley, por ejemplo, que si el cónyuge o compañero o compañera permanente eran menores de 30 años de edad, en ese caso la pensión será temporal. Temporal significa hasta por 20 años. Y durante los 20 años que se reconozca esa pensión de sobrevivientes a ese cónyuge se le descontará de su mesada pensional, además del aporte a salud, también un aporte para el sistema de pensiones, porque lo que busca la norma es que cuando la pensión se reconozca en forma temporal, a los 20 años, cuando se retire esa pensión, ese cónyuge haya cotizado suficientes semanas al sistema de pensiones para obtener en ese momento su propia pensión por vejez. Entonces, cónyuges mayores de 30 en principio será vitalicia la pensión, cónyuges menores de 30 en principio será temporal. Ahora, si el cónyuge es menor de 30 años de edad, que ya vimos, tendría derecho a una pensión temporal, pero ese cónyuge menor de 30 alcanzó a procrear hijos con el difunto, esa pensión deja de ser temporal y se convierte en vitalicia. La ley, frente al cónyuge o el compañero o compañera permanente, también contempla otra serie de situaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si quien fallece no es un trabajador, sino que es un pensionado? En casos como esos, la ley exige que el cónyuge o compañero o compañera permanente que quieran tener derecho a ser beneficiarios de esa pensión de sobrevivientes originada en el fallecimiento de un pensionado, ese cónyuge o ese compañero o compañera permanente tienen que demostrar un tiempo mínimo de convivencia con ese pensionado que falleció. Y ese tiempo mínimo de convivencia son 5 años. Claramente lo que se busca con eso es disminuir el riesgo de fraude al sistema de seguridad social, pues porque en alguna época se detectaron casos de personas que, siendo ellas muy jóvenes, se unían en matrimonio con una persona pensionada de avanzada edad
Y cuando el pensionado fallecía, ese cónyuge o compañero o compañera permanente muy jóvenes entraban a reclamar la pensión de sobrevivientes, causando entonces que esa pensión ya no iba a durar solamente los 20 o 30 años del pensionado, sino 20 o 30 más de ese muy joven beneficiario que alegaba tener la calidad de cónyuge para seguir recibiendo esa pensión. Entonces, fíjense, cónyuge mayor de 30, cónyuge menor de 30, cónyuge o compañero de pensionado que fallece. Fíjense cómo en ese primer orden entonces ya hay una serie de situaciones particulares que hay que mirar y hay otras situaciones adicionales. Casos como por ejemplo el de una pareja casada, por ejemplo casada, un año, se separan, no disuelven por ejemplo la sociedad conyugal, cada uno toma su camino, se unen a hacer vida marital, digamos, o a vivir como compañeros permanentes con otras personas, otras parejas. Repito, habiendo tenido un vínculo matrimonial inicial sin haber disuelto la sociedad conyugal. Y resulta que después, con los años, cuando ya habían formado otro hogar, otra familia, alguno de los dos fallece. Pues bueno, lo que dice la ley es que, aunque cada caso hay que mirarlo, puede darse la situación que esa pensión de el que falleció haya que repartirla entre su compañero actual y quien fue su cónyuge en el pasado. Puede darse esa situación. Y en ese caso la pensión no se repartirá 50-50. Puede darse el caso en que la pensión haya que repartirla en proporción al tiempo de convivencia con cada uno de ellos. ¿Cuánto vivió con el cónyuge del cual se separó y con quien no disolvió sociedad conyugal? ¿Cuánto vivió con el compañero o compañera permanente? Y posiblemente la pensión habría que repartirla en proporción al tiempo de convivencia con cada uno de ellos. Repito, cada caso habrá que mirarlo. Fíjense cómo entonces dentro de este primer orden hay un montón de casos que habría que evaluar. Dentro del segundo orden, dentro de los hijos menores de 18 años o hasta los 25 si estudian o de por vida si son inválidos, pues digamos que ahí también hay otra serie de situaciones particulares que habría que evaluar y es, por ejemplo, qué pasa con aquellos menores de edad que estaban a cargo del fallecido, pero que no eran hijos biológicos suyos. En casos como esos, cuando el fallecido veía por un menor de edad y en la práctica lo había considerado como un hijo para efectos de crianza, en ese caso podría darse la situación del reconocimiento de una pensión de sobrevivientes en favor de ese menor de edad, que aunque no era hijo biológico ni hijo adoptivo, eh, podría ser considerado un hijo en crianza. Hijos entonces menores de 18 años o hasta los 25 si estudian o de por vida si son inválidos. Dentro del tercer orden están los padres que dependan económicamente del fallecido. Aquí en este tercer orden la gran discusión está en qué se entiende por dependencia económica de los padres. En relación con ese tema, empiezo por decirles que hay sentencias en las cuales se ha dicho que la norma general frente a la dependencia económica es que no hay normas generales. O sea, cada caso hay que mirarlo. Sin embargo, hay unos criterios generales que se pueden extraer del conjunto de sentencias que se han emitido. Y, por ejemplo, algunos de esos puntos son una cosa es que el papá dependa económicamente del fallecido y otra cosa es que recibiera ayuda económica del fallecido. Para tener derecho a la pensión de sobrevivientes en calidad de padre, el padre tiene que demostrar que no había cónyuge, que no había compañero, que no había hijos con derecho y que él dependía económicamente y no simplemente que recibía una ayuda del fallecido. Es decir, que el soporte económico que le suministraba el fallecido era de tal magnitud que sin él el padre no podría atender sus necesidades mínimas de subsistencia. No, que es que el hijo le pagaba solamente
la tarjeta de crédito, o el hijo le ayudaba con un pedacito del arriendo, pero los otros hermanos ponían el otro pedazo, en fin. Casos como esos probablemente no haya dependencia económica. Cada caso hay que mirarlo, pero el primer mensaje es hay que diferenciar entre dependencia económica y ayuda económica. Ha habido otros casos, por ejemplo, en los que los padres del fallecido están separados y se presenta a reclamar la pensión uno de los padres, no los dos, solo uno, alegando que el otro cónyuge no responde con su obligación de alimentos para atenderlo a él y que era su hijo quien sufragaba sus necesidades económicas. Habrá que evaluar ahí de qué magnitud era la ayuda del hijo a ese padre que reclama y por qué el otro miembro de la pareja no estaba cumpliendo con sus obligaciones de socorro y ayuda. Ha habido casos en los que la pensión se le reconoce a ese papá que reclama, a pesar de que el otro no atiende con sus obligaciones de socorro y ayuda. Cada caso hay que mirarlo, pero fíjense cómo se pueden dar todas esas variables. Ahí en el tema de los padres, el asunto fundamental es la dependencia económica, que es diferente a la ayuda económica que puede recibir el padre del fallecido. Y dentro del cuarto orden están los hermanos, que dependan económicamente del fallecido. Aquí en este punto es importante mencionar que la ley originalmente exigía que el hermano que reclamara la pensión eh, tuviera que demostrar primero que no había cónyuge, ni hijos, ni padres, y que él como hermano era inválido y dependía económicamente del fallecido. Esas eran las dos condiciones que tenía que demostrar el hermano que quisiera tener derecho a la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento del afiliado. La reciente sentencia que les menciono de la Corte Constitucional de hace un par de semanas, básicamente lo que dice es que los hermanos del fallecido pueden tener derecho a la pensión siempre y cuando dependan económicamente del fallecido. Ya no es necesario que cumplan con el requisito de ser inválidos. Lo único que se necesita es que dependan económicamente del fallecido. Y entre los argumentos que plantea la Corte Constitucional para llegar a esa conclusión es que pues tiene sentido que el hermano inválido tenga derecho a la pensión del hermano fallecido, porque por su invalidez no puede procurarse sus propios medios para subsistir, pero que también tiene mucho sentido concederle la pensión al hermano menor que no es inválido porque el solo hecho de la minoría de edad hace que dependa económicamente del hermano fallecido, sobre todo cuando no hay padres que vieran por él. Esos entonces son básicamente los cuatro grandes grupos de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes en términos generales: cónyuge o compañero o compañera permanente, hijos menores de 18 años de edad o hasta los 25 si estudian o de por vida si son inválidos, padres que dependan económicamente del causante, siempre y cuando dependan económicamente de él, y los hermanos que dependan económicamente del fallecido, ya sin el requisito de ser inválidos. Esos son básicamente los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Repito, no importa que la pensión sea por riesgo laboral, no importa que la pensión sea por riesgo